Ahí, ¿ya? Entonces, hemos estudiado hasta esta parte de la diferencia simétrica. Luego vendría álgebra de conjuntos, ¿ya? Pero para aquí lo que nos falta consolidar es los diagramas más que todo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer diagramas de Venn, ¿ya? Diagramas de Venn. Entonces, como les decía, los diagramas de Venn son la constitución de regiones cerradas, ¿no? Son esquemas de conjuntos, ¿no? En general, junto con sus operaciones, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en principio, podemos pensar en la unión de conjuntos. Tenemos nuestro universo, tenemos nuestros dos conjuntos, A, B, ¿no? Entonces, la unión, A unión B. Entonces, la gráfica es esta. Esa es la gráfica de la unión B, ¿ya? Todo se está uniendo, obviamente, ¿no? Entonces, luego tenemos intersección. La intersección. A intersección B. Por su gráfica. Bueno, aquí le podemos colocar iguales, ¿no? Como significa eso. Entonces, si son iguales más o menos, copio, este es el universo siempre, ¿no? En estos dos casos, ¿sí? Y aquí vendrían los conjuntitos. ¿Quién es la intersección? Lo que está en A y lo que está en B, ¿no? Estos elementos que he subrayado aquí, con verde, están en A y están en B, ¿no? Entonces, este es el conjunto A. Luego vendríamos con el complemento, ¿no? Complemento. Entonces, el conjunto del complemento de un conjunto son los que no están en ese conjunto, ¿no? A complemento, entonces, más o menos, como que esta es su gráfica. ¿No? Aquí está el conjunto A. Este es el universo. Entonces, lo que no está en A es a complemento, ¿no? Lo que no está en A. ¿Quiénes no están en A? Todo lo que está afuera, ¿no? Y entonces lo podemos anotar aquí, ¿no? Este es a complemento, ¿ya? Lo que no está en A. Diferencia entre dos conjuntos. Entonces, observen, tenemos A menos B. Eso significaría que es el siguiente diagrama. Dibujo los dos conjuntos, A y B, y este es el universo, ¿no? Entonces, ¿quién es A menos B? Lo que está en A, pero no está en B, ¿no? Aquí no puedo dibujar porque sí está en B, ¿no? Quiero hacer A menos B. Tiene que ser lo que está en A, pero lo que no está en B. En este dibujo, los que están en A tienen una característica, ¿no? Aquí hay dos regiones, una media luna, y aquí tengo esta parte que está junto con B, ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, está en A y no está en B, entonces esa parte sería A menos B. Si yo le tomaría este otro puntito que estoy colocando aquí, este último, entonces diría, ese está en A, pero también está en B. Pero para que esté en la diferencia tiene que estar en A, pero no tiene que estar en B. Obviamente que este no cumple, ¿no? Pues, ¿quiénes estarían en A menos B? Sería simplemente esta parte, ¿no? Es decir, solamente sería la media luna, ¿no? La diferencia simétrica. Entonces sería así, ¿no? Pues está simbolizado por un triangulito. Esto sería la diferencia simétrica, ¿no? Eso significaría más o menos esta parte, ¿no? Sacamos el conjunto A, el conjunto B. Entonces tengo el universal. Entonces es la unión de A menos B con B menos A, ¿no? Entonces aquí les recuerdo, A diferencia simétrica B es A menos B unido con B menos A, ¿no? Entonces A menos B a gallo gráfico, A menos B es esta media luna, como más antes hemos explicado, y tengo también que sacar B menos A. B menos A, entonces me quedo con esto, ¿no? Entonces, ese, lo que está rayado con verde sería la diferencia simétrica. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos
que analizar, digamos, la expresión conjuntista en términos de diagrama, podemos, quién sabe, ejemplificar de esa manera. Fíjense, podemos decir, determine la gráfica de, fíjense, entonces nos podríamos dar formas, fíjense, A unión B menos C, digamos, para empezar, digamos. ¿Ya? Entonces, dice, hagan una gráfica, ¿no? Entonces, la única gráfica que se puede hacer con dos son los diagramas de Venn. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a constituir la gráfica de este? Para eso tenemos los diagramas de Venn básicos, y entonces decimos solución. Como son tres conjuntos, yo voy a dibujar los tres conjuntos, entonces va a ser así. Fíjense, primero voy a dibujar los óvalos, ¿ya? Para que se vea bien. Ahí está, ¿ya? Entonces, y finalmente lo voy a dibujar el conjunto universal. Este es el conjunto universal, este es A, este es B y este es C, ¿ya? Primero vamos a graficar quién es A unión B. Entonces voy a graficar primero quién es A unión B. Entonces me voy a unión B, entonces visualizo solamente los óvalos de A con B, y entonces digo la unión es esta. ¿No? Entonces voy a subrayar todo lo que corresponde de A con B. Ya, ahí está, esto es A unión B. Esto lo estamos haciendo simplemente para ver las regiones que determinan las expresiones conjuntistas, ¿no? Y todo lo que está con líneas rojas es la unión de A con B, ¿no? Ahora dice, fíjense, por esta vez lo voy a rayar, dice, tienes que diferenciar con el conjunto C, ¿no? Entonces lo voy a rayar con azul el conjunto C. ¿Ya? Lo que estoy rayando con azul es el conjunto C. ¿Estamos? Ahí está, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la diferencia? Fíjense. Dice, si quieres diferenciar A con B, pues agarras, digamos, de manera gráfica, ¿no? Agarras este óvalo y le quitas o le restas o le diferencias, le quitas el conjunto B al que estás restando, ¿no? Y al fijarnos, digamos, de manera un poquito más, ahora podríamos hacer de manera real, digamos, ya gráficamente, daríamos este disco y lo quitaríamos, ¿no? Como que, digamos, alguien puede decir, yo lo quito esto, estoy restando, y me quedaría con esa media luna, ¿no? Más o menos sería una forma de pensar de que ese, en efecto, es la resta, ¿no? Es como que estás agregando pedazos gráficos y lo estás quitando, ¿no? Entonces, fíjense, si es así, entonces, ¿cuál será la solución? Entonces, acaso la unión, fíjense, que en este caso es A unión B, ¿no? Que es el rojo, quiero decir, y le voy a quitar el gráfico de C, que sería, está con azul. Entonces, agarro este pedazo, o sea, agarro la unión, ¿no? Que es ese 8, que está, digamos, echado, digamos. Entonces, le voy a quitar lo que es este disco azul. Fíjense como que le quito, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo le quito, entonces me va a quedar lo siguiente, ¿no? Entonces voy a hacerlo así. Así, ¿no? Todo lo que voy a subrayar con verde, lo estoy leyendo biencito para que se vea ya. Esa línea, perdón, esa gráfica que está con verde manchado, esta, ¿no? Estoy señalando, sería exactamente eso, ¿no? Ese es el diagrama, ¿ya? Otro ejemplo. A menos B, ya hemos utilizado, intersección, C, unión a complemento, y todo le vamos a colocar complemento, ¿ya? Obviamente que en este tipo de ejercicios, simplemente su objetivo es, si podemos hacerlo gráficamente, en un solo gráfico. Muchas veces, digamos, al hacer ese tratamiento de estos problemas, no siempre va a ser óptimo, porque vamos a tener que utilizar bastantes colores, ¿no? Lo que podemos hacer, quién sabe si se complica esto, por pedazos, ¿ya? Es decir, vamos a hacer una gráfica y después vamos a concluir con una gráfica que en efecto me está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, fíjense,
lo que yo puedo hacer aquí primero, por ejemplo, esta gráfica es bastante sencilla, ¿no? Se la puede hacer. Ahora, posiblemente este no sea tan fácil, ¿no? Tendríamos que intentar graficar primero esto y luego intersectarlo con esto, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a dedicarnos a hacer la gráfica de del más complicado, digamos, ¿no? En apariencia no fuera complicado, es que este complemento es que el que lo... Entonces vamos a ver si vamos a utilizar bastantes gráficas, ¿ya? Entonces fíjense, aquí voy a dibujarme el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, ¿no? El universo. Entonces me voy a dibujar ese conjunto. Bueno, incluso podríamos dibujar hasta este, ¿no? Para no mezclar, vamos a hacer primero, ¿ya? Lo primero que tengo que sacar, ¿quién es a complemento? Entonces, ¿quién es a complemento? Bueno, aquí, este es A, este es B y este es C, ¿no? Y voy a sacar A complemento. A complemento es lo que no está en A. Entonces, voy a hallar lo que no está en A. Entonces, así me puedo poner. Ya, esto con línea verde que he colocado, eso es A complemento, ¿no? Ahora dice que eso tengo que unirlo con C, ¿no? ¿Dónde está C? Entonces, voy a remarcar. Eso es C, ¿no? Fíjense que C, entonces sería esta parte, ¿no? Aquí tengo dos colores, ¿no? Tengo un color verde y tengo un color rojo. Entonces dice, hay que unir C con unión, hay que unir C con el complemento de A. Y tengo que unir este C con el complemento de A, que sería el verde con el rojo. La pregunta es, ¿qué conjunto sería, no? ¿Qué conjunto sería? Entonces, posiblemente aquí, fíjense, bueno, el conjunto que sería, ya sea que esté en rojo o que sea verde, sería. Entonces, este es el conjunto C unión a complemento, el que les he dicho, ¿no? Ahora, ese conjunto tengo que intersectar con A menos B, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues a ver, lo vamos a hacer así. Entonces dice que tengo que sacar A menos B. Tengo colorcitos todavía, B. Vamos a sacar. Entonces, A menos B. En esa gráfica, vamos a sacar A menos B. Aquí está A y aquí está B. Pues dice A menos B. Entonces agarro A y le quito B. Les voy a leer con otro color, ¿ya? Ahí está. ¿Estamos? Perdón. A menos B, ¿no? A menos B. Aquí es rayado más, perdón. Entonces, ya completaremos nada más esto para que me he equivocado, perdón. Con rojo. Ahí, ¿no? Pero con azul, lo que está con azul es A menos B, ¿ya? Hasta aquí sería, ¿no? Esa línea que está con azul, esta parte, así, ¿no? Eso que está con azul, ese con azul es A menos B, ¿ya? Y aquí este rojo no se ha perdido por ser, ¿sí? Sigue ahí, ¿no? Está rojo y azul. Ya, pero nos interesa simplemente lo que está en azul, es A menos B. Ahora yo tengo que intersectar entre los dos, ¿no? Ahora posiblemente lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Ya no me está sirviendo mucho esta gráfica porque no se visualiza, digamos, ¿no? Pues puedo trasladarlo a otra gráfica. Entonces tengo así, fíjense. El otro conjunto es lo que está con rojo y lo que está con verde, ¿no? Eso quiere decir que para esa unión de C con A complemento, deberé tomar en cuenta los verdes y los rojos, digamos, ¿no? Entonces, esos verdes y rojos serían ¿no? Ahí, se observa, ¿no? Entonces, fíjense, esta línea de aquí, perdón, esta línea de aquí sigue azul por si acaso. Esta sigue azul, así, ¿no? Ahí. Entonces, este es rojo y azul. Esta partecita, ¿no? Rojo y azul.
La línea, lo que está marcado con azul es A menos B y lo que está marcado todo con rojo es C unión A complemento. Ahora yo debo intersectar entre ambos, ¿no? Yo debo intersectar. ¿Quién es esa intersección? Cuando dice la intersección de ambos, tiene que estar en este conjunto y en este conjunto. En otras palabras, tiene que ser azul y rojo a la vez, ¿no? ¿Quién es azul y rojo a la vez? Entonces sería esta partecita, ¿no? Esa partecita que lo he rayado con negro, solamente el borde, es la que tiene azul y rojo. Es decir, es el corchete, ¿no? El corchete es. Pero no es mi solución, porque me dice su complemento. Entonces yo digo, pues bueno, aquí lo vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde está esa partecita? Ahí, ¿no? Ese es el que está subrayado, es el corchete solamente. Pero yo necesito su complemento, ¿no? Yo necesito su complemento. Entonces, ¿cuál será la solución? Es la pregunta, ¿no? Si este conjunto representa todo el corchete, su complemento es todo lo que no es ese, es su complemento. Entonces, la gráfica sería finalmente la siguiente, ¿no? Entonces, este conjunto es el corchete, pero yo necesito su complemento. Entonces, lo voy a pintar todo lo que no está aquí. ¿No entendemos? A ver, con el hito. Entonces, este es el corchete, ¿no? Ya, está ahí. Entonces, todo lo que está afuera voy a pintar. Ya. Entonces, para que se vea mejor, entonces lo voy a quitar ese, ¿ya? Ya. Todo lo que está con rojo, excepto ese pequeño espacio, entonces es ese conjunto, este es ese. Pero todo lo que está con rojo. Hay dos tipos de diagramas de Venn. Observación. Diremos, de acuerdo al planteamiento al planteamiento de un problema ya, podemos tener, fíjense, no gráficas distintas, pero tienen un detalle sutil en cuanto a su comprensión. Fíjense, voy a dibujarme dos diagramas, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora voy a colocar elementos en esos conjuntos. Fíjense, aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, 7 por ahí. ¿Ya? Entendido, ¿no? Ahora fíjense que aquí voy a colocar, ¿cuál forma voy a colocar? Voy a colocar aquí, fíjense, 1, aquí voy a colocar 4, aquí 5, digamos aquí 3, ¿ya? Entre ambos diagramas hay una diferencia. Fíjense, posible que en algún marco tenga alguna relevancia, ¿ya? Obviamente que dentro de la pregunta tiene que hacerse. Aquí, fíjense, estos son elementos. Son elementos. ¿Ya? ¿Quién es el conjunto A? ¿Qué elementos tiene el conjunto A? A ver, ahí me dictan, quiero ver si me han entendido. 2 y 3. 2 y 3. 2, 3. 4, 5. El conjunto A es el óvalo. Está el 2, 3, 4 y 5. ¿Ve? El conjunto B es 4, 5 y 6. ¿Ve? Ese es el conjunto B. Y el conjunto universo es bastante comprensible, ¿no? Alguien aquí dirá, es lo mismo, ¿no? O sea, bueno, no en igualdad de los ejemplos, pero es lo mismo. Me puede dictar cuántos elementos tiene A. Entonces puede decir así, ¿no? 4 y 5. Pero como les decía, de acuerdo al planteamiento de un problema, pueden ocurrir ciertos gráficos. Este, por ejemplo, no sería correcto. ¿Por qué no sería correcto? Porque estos se refieren, son cantidades.
Entonces, fíjense, el número de elementos de A, ¿cuántos elementos tiene? Cuando en una, aquí fíjense, en esta parte hay una región que está aquí, hay otra y hay otra, ¿no? Esta media luna es una región, esta media luna es una región. Es una región y lo que está afuera es una región. En cada región de esto hay un solo número. Eso me está diciendo que aquí solamente puede ser una cantidad, 4 elementos. Aquí puede ser 5 elementos. Pues, ¿cuántos elementos tiene A? 9. No se está refiriendo a los elementos propiamente, se está refiriendo a cantidades. Entonces, podríamos pensar, ¿no? Número de elementos de B. ¿Cuántos elementos tendría B? 8 elementos. 8 como cantidad. 8. Como, estamos viendo como cantidad, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos tiene el universal? Tendría 9, 12, 13, ¿no? Aquí es 9, más 3, 12, más 1. Perdón, más 3, 12, más 1, 13. Entonces, estas gráficas pueden variar de acuerdo a contexto. No necesariamente podríamos hacer la gráfica en el sentido de que necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque cuando, digamos, se les da un problema de este tipo, pues va a especificar los elementos, ¿no? Pero cuando se refiere a cantidades, va a especificar también elementos, ¿ya? Entonces, escriba el conjunto, y así le pondremos, a ver, A intersección B menos C complemento por extensión. Extensión, es decir, enumerar sus elementos, ¿no? Sí, dice, tenemos el siguiente diagrama. Entonces dice, se está refiriendo a enumerar los elementos del conjunto este, ¿ya? Entonces yo tuviera siguiente. Entonces, aquí lo que me está pidiendo, en este diagrama de B, ¿cuál es este conjunto? Pero por extensión me está diciendo, ¿no? Me está diciendo cuál es por extensión. Entonces, mi solución va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, uno puede decir, muy bien, entonces yo voy a encontrar este. Entonces, ¿quién es A intersección B? Entonces dice, A intersección B para mí es esta partecita, ¿no? Bueno, aquí lo voy a ver, no. Bueno, aquí para no tacharlo, digamos, esa partecita. Aquí he colocado D y aquí está G, por si acaso, ¿ya? Aquí está D y aquí está G, ¿ya? Eso es A intersección B. Pero dice que a ese conjuntito que es ¿qué se llama? Una nuez que parece, ¿no? Una formita. Hay que quitarle, dice, C, dice, hay que quitarle C. Entonces lo quito y me quedo con ese pedacito, ¿sí? Con este pedacito me quedo. Porque le quito C, ¿no? Pero dice, obtén su complemento. Entonces, ¿quién es el complemento de esa cosita? ¿No? Entonces, este es mi universo, ¿no? Entonces, aquello, bueno, incluso podríamos hacer así, ¿no? A intersección B, para ser más explícitos, sería D y G, ¿no? Y C, fíjense, está conformado por E, F y G. Entonces, lo que yo voy a hallar es A intersección B menos C, ¿no? Pues hago la diferencia, entonces me quedaría solamente D, ¿no? Agarran D, si aquí está D, se le quitan, pero no hay. Agarran G y le quitan, está, entonces me queda solamente D. Entonces, ¿quién será el complemento de esta? Es la pregunta, ¿no? ¿Así? ¿Quién es su complemento? Entonces, tiene que ser en base a un universo. Si aquí está D, el complemento es lo que no está aquí. Entonces, ¿quiénes están en el universo? En el universo van de A, B, C hasta H. Simplemente tengo que escribir sin el D.
va a ser A, B, C, D, F, D no está, ¿no? A, B, C, D, F, G y H, por ejemplo, ¿no? En diagramas de Venn, fíjense, el complemento, en efecto, es lo que no está aquí, excepto D. Todo eso está parte. Eso en cuanto, digamos, a los diagramas de Venn. Fíjense, aquí hay un universo, hay tres conjuntos, hay el complemento, la intersección, bueno, aquí está un número primo, x más 4 múltiplo de 3, tienen que darse cuenta de esta parte, ¿no? Entonces dice A, dice A menos B, su complemento, no está hablando de gráfica, simplemente tiene que ser como muestra el ejercicio, ¿no? En el ejercicio 1 y 2, ¿no? En el ejercicio 3, bueno, esta parte tampoco es complicada, entonces, ¿no? En el conjunto 4 dice, dados los conjuntos en cada inciso, dice, y a través de diagramas de Venn determine los solicitados, ¿no? Pero esto que está preguntando, no te está preguntando que hay esta intersección de intersección C como conjunto entre llaves. Dice que lo hagas con diagramas de Venn, ¿no? Bueno, no, en cada inciso, a través de diagramas determinen, hay que hallar esto, pero con diagramas de Venn. Tiene que ser diagrama de Venn y el conjunto entre llaves, ¿no? Lo mismo para este, ¿no ve? A ver, estas funciones son... Y aquí están, ya. Esto es el diagrama de Venn correspondiente. O sea, hay que hacer su diagramita para este. Su diagrama para este. Su diagrama de la diferencia. Su diagrama de A intersección B su complemento. Su diagrama de esto. Lo que hemos hecho, diagramas de Venn con colorcitos, ¿ya? Todos los ejercicios son. Luego el ejercicio del 6 dice, determina los elementos de A y B y el universo sabiendo esto. Esto es un problema de planteamiento. Entonces tienen que usar diagramas de Venn para poder determinar quién es el conjunto A, quién es el conjunto B y quién es el universo. Aquí por si acaso no están dados, fíjense. Aquí dice la unión es esto, la intersección es esto, su complemento es esto, pero no te ha dado ni A ni B. Entonces dice, hay eso, ¿ya? Hay como los elementos, es decir, por extensión, ¿ya? Dice aquí, dado que A está incluido en B, luego demuestre que A unión B es igual a B. Aquí hay que utilizar para esta parte, hay que utilizar la definición de igualdad. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Hemos dicho sí, solo sí. Dos conjuntos son iguales cuando están incluidos mutuamente, hemos dicho. Cuando está incluido en el primero. Y hemos dicho, ¿no? Hay que probar dos cosas, que el segundo esté incluido en el primero. Así hemos dicho, ¿no? Está en la definición, ¿ya? Entonces, como aquí hay que demostrar esta igualdad, tienen que demostrar que A unión B está incluido en B, ¿no? Es decir, este está incluido en B y tienen que demostrar que este B, ese B está, perdón por este, está incluido en A unión B, ¿no? Entonces, esas dos inclusiones hay que hacer, ¿ya? Y si alguien no recuerda en este momento, dicen, no, pero ¿cómo es un poco difícil? Entonces, ¿qué tiene que probar, por ejemplo, para este? Tiene que probar si un X está en A unión B, ¿no? Si X está en A unión B, entonces por una cadena de flechas, ¿no? Entonces tendrá que probar que está en B. Entonces, por ejemplo, aquí, si toma que está en la unión, por definición va a ser, ya que un elemento está en la unión, ese elemento tiene que estar en A. ¿Qué más se dice? O X está en B, ¿no? Eso tiene que hacer. Pero aquí dice, fíjense, A está incluido en B, dice aquí, ¿no? Eso quiere decir que cualquier X que tomes en A ya está en B. Entonces, este X que está en A ya está en B. Pues dirás por otra flecha. Por hipótesis, dices, no, porque es la hipótesis. Pues dirás, si X está en A, entonces también está en B. Entonces, aquí le pones X está en B. Y este lo vuelves a copiar. Así, ¿no? Listo. Pero estas son proposiciones, ¿no? Este es P y este es P. P o P, ¿qué nos da? Nos da P, ¿eh? En este caso nos daría que X está en
en B, ¿no? Porque por idempotencia esto nos daría que está en P, o si no, P o P es P. Entonces, de aquí hemos probado que si X está en la unión, hemos probado que está en B, entonces ya hemos probado esto, ¿no? Ahora hay que hacer el 8 también, ¿no? Hay que tomar una X está en B. Para que llegues a esto, seguramente hay que utilizar la ley de la adición. Entonces vas a llegar a eso, ¿no? Una vez que demuestres las dos inclusiones, pues habrás demostrado esta igualdad, ¿no? Eso por si acaso, ¿ya? Ya, eso por una parte, ¿ya? La siguiente clase vamos a practicar. Pues para terminar la clase vamos a hacer el álgebra de conjuntos, ¿ya? Parecido al de lógica. ¿Están viendo lo que es subrayado, no? Ahora sí. Ya. Está encerrado en Z cuadro. Gracias por ayudar. Entonces, a ver, ¿no? Ya. Nuevamente, fíjense, todo este es de cuadro, van a ser para que sea dos veces, pero aquí creo que se ve claro. Este se llama el álgebra de conjuntos y es similar al álgebra de proposiciones. Pero en proposiciones, por ejemplo, para la idempotencia decía P o P, digamos, ¿no ven? En lógica decía P o P es equivalente a P, decimos, ¿no? Y aquí estaba la ley de la absorción incluso, ¿no? Decíamos P o P y Q, digamos, algo así, ¿no ven? P y Q en lógica, ¿no? ¿A qué era equivalente esto? ¿Alguien se acuerda? A P. P, sí. Entonces, esta era nuestra ley de la absorción en lógica. Pero fíjense que funciona también para conjuntos, ¿no? A unión A intersección B es igual a A. Incluso su demostración es tan sencilla que en diagramas de B lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacer, fíjense, en diagramas de B. Agarro A, agarro B, A, este es B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nos dice, voy a hacer su diagrama de Venn, del que está subrayado. Agarro las intersecciones. La intersección es esta parte. Y dice, hay que unirlo con A, pero A es todito esto. Y si lo unen, bueno, A sería este, ¿no? Digamos, este es A. Este que estoy colocando hasta aquí, ¿no? Si lo uno, A intersección B con A, ¿qué me va a dar? Obviamente el A, ¿no? Ahí está. Y si yo agarro la unión y lo intersecto con A, obviamente que me va a dar la unión. Entonces, fíjense que en esta parte, todo esto es similar a proposiciones. Ahora repasemos. Dice, A unión A es A, se lo puede ver gráficamente. A intersección A es A, se llama ley de idempotencia. Ley conmutativa dice, si tienes la unión A con B, puedes voltearlo. B unión A. Es lo mismo. Entonces, lo mismo para intersección. Ahora dice, la unión es asociativa. ¿Cuándo hemos dicho que se puede asociar? Cuando son el mismo operador, como en lógica, ¿no? Aquí cuando los dos son uniones, puedes colocarle donde quieres el paréntesis. Pero solo puedes hacer eso cuando está un solo operador. Y lo mismo para intersección, fíjense, que el mismo operador te colocas donde sea, ¿no? Y eso que sí, que se puede asociar, ¿no? ¿Cuándo no se puede asociar, sería algo, ¿no? Cuando hay esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, unión e intersección. No puede decir alguien, yo lo voy a juntar A con B. No puede, porque son distintos operadores. Entonces aquí tendría que decir A unión B, así, ¿no? A unión B, aquí está. Intersección saldría aquí adentro, afuera, y luego sería A unión C, aquí está, ¿no? O si no, en otro caso, ¿no? Cuando está con intersección con unión, ¿no? A intersección B, unión A intersección C. Ahí está, fíjense. Entonces hay que saber leer de los dos lados, hemos dicho, ¿no? De acá para acá, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces lo mismo, ¿no? El complemento, dice, A unión A complemento en universales. A intersección A complemento en conjunto vacío. El complemento del complemento de un conjunto, el mismo conjunto. Este, por ejemplo, en lógica se llama la ley de involución. Puede también llamarse, porque la involutiva quiere decir que regresa a su origen, ¿no?
Entonces, el complemento del complemento es A. El complemento del universal es el vacío. Y el complemento del vacío es el universal. Esas posiblemente sean reglas nuevas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son leyes de identidad? Si yo uno A con el vacío, ¿qué me va a dar? Obviamente me va a dar A, pero eso le mando ley de identidad. ¿Qué pasaría si yo intersecto el conjunto A con el universo? Obviamente me va a dar el conjunto más pequeño, porque este U es más grande, ¿no? Si yo intersecto A con el conjunto vacío, y como el conjunto vacío no tiene elementos, no tiene intersección con este, por eso es el vacío. Y si ustedes unen un conjunto con el universo, siendo el universo el más grande, pues siempre nos va a dar el universo. Leyes de Morgan, fíjense. El complemento de unión, la intersección de sus complementos. Parecido al de proposiciones, ¿no? Cuando era negado se invertía, ¿se acuerdan? Cuando aquí sacan el complemento de una unión, sacan sus complementos de ambos, pero la unión se vuelve intersección. Y aquí lo mismo. El complemento de una intersección, la unión de sus complementos. ¿Está bien? Después, ¿qué más? La distributividad y la absorción, ¿no? A unión, A intersección B es A, ¿no? Aquí tienen que repetirse este y este tercero no importa, pero tienen que ser distintos los operadores. Aquí, por ejemplo, fíjense, este se repite aquí, distintos operadores, ley de absorción, A, directo, ¿ya? En cuanto a algunas igualdades esenciales, está esta, que va a ser de un uso útil para muchos ejercicios, ¿ya? Entonces vayan memorizando que A menos B se escribe como A intersección B complemento. ¿Vamos? Y la diferencia simétrica ya habíamos visto, ¿no? Esta parte. Es A menos B o un B menos A, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué más? A ver, ya.